marzo de 1943, el alto mando aliado en el Pacífico aprobó formalmente la estrategia de neutralización selectiva de posiciones japonesas, evitando asaltos frontales costosos. La Operación Cartwheel y las campañas subsecuentes en las Islas Gilbert, Marshall y Marianas demostraron que las guarniciones enemigas podían ser convertidas en irrelevantes mediante el control de rutas marítimas y aéreas. Mientras tanto, en Tokio y en los puestos avanzados del imperio, pocos oficiales comprendían inicialmente lo que significaba estar aislado en un océano controlado por el adversario. La risa resonó en la sala de operaciones cuando el telegrafista leyó el informe. Los estadounidenses estaban saltando islas. El almirante Hiroyuki Takeda ajustó la espada ceremonial en su cintura y permitió un leve sonrisa. Cobardía estratégica, pensó. Evitar el combate era admitir debilidad. En ese momento, ningún oficial presente en la base de Rabaul podría imaginar que esa risa sería la última manifestación de confianza que tendrían. 3 meses después, el silencio de los radios comenzaría a decir más que cualquier informe de batalla jamás había dicho. Esta es la historia de Japanese commanders mocked island hopping, until their garrisons were cut off. Una crónica de cómo la arrogancia estratégica encontró su verdugo en forma de mapas náuticos y tablas de abastecimiento. El Pacífico no perdonaría a quien subestimara las matemáticas de la guerra moderna. Hiroyuki Takeda había nacido en una familia samurái y creía que la guerra se decidía por la voluntad, no por toneladas de combustible. Cuando llegaron los informes describiendo movimientos americanos que rodeaban islas enteras, él vio solo una confirmación de su superioridad. Los occidentales no tenían estómago para luchar, pensó mientras observaba el mapa salpicado de alfileres rojos marcando posiciones imperiales. Rabaul, su base actual, era considerada inexpugnable. Fortificaciones en roca volcánica, artillería costera posicionada en ángulos perfectos y una pista de aterrizaje capaz de lanzar 200 aviones diarios. El olor a pólvora recién quemada aún impregnaba el aire cuando convocó a sus oficiales para revisar la situación estratégica. Takeda creía que cada isla defendida era un puño cerrado en el rostro del enemigo y que abandonarla sería traición al emperador. Los oficiales reunidos compartían la misma certeza, aunque algunos de los más jóvenes mostraban vacilación al analizar los números de barcos aliados avistados. El coronel Masao Fushinami, recién transferido a una guarnición en las Islas Salomón, fue uno de los pocos que planteó una cuestión técnica. ¿Cómo garantizar las rutas de suministro si el perímetro defensivo se veía penetrado en múltiples puntos simultáneamente? La pregunta fue recibida con miradas de reproche silenciosas. Takeda respondió que la Armada Imperial jamás permitiría tal escenario, que los convoyes seguirían fluyendo como siempre lo habían hecho, y que dudar de eso era dudar del propio Japón. Fujinami bajó los ojos al mapa, notando cómo las distancias entre islas parecían más grandes cuando se dibujaban en papel que cuando se describían en discursos patrióticos. El papel del mapa era delgado, casi translúcido bajo la luz de las lámparas, y podía sentir su textura frágil bajo los dedos mientras trazaba rutas imaginarias de evacuación que jamás se atrevería a mencionar en voz alta. Al otro lado del Pacífico, en Pearl Harbor, el comandante Samuel Whittaker estudiaba los mismos mapas con una mentalidad radicalmente diferente. Para él, cada isla japonesa no era un objetivo a conquistar, sino una variable en una ecuación de recursos. Whittaker coordinaba operaciones aéreas y anfibias con la precisión de un contador auditando balances financieros, calculando cuántos hombres, cuánto combustible y cuánto tiempo serían necesarios para cada objetivo. Su equipo trabajaba en turnos continuos, cruzando datos de reconocimiento fotográfico con informes de inteligencia que llegaban de submarinos e interceptaciones de radio. El olor a diésel y café fuerte impregnaba el ambiente de operaciones, una combinación que se había convertido en el perfume característico de la máquina de guerra aliada. Whittaker no veía enemigos, veía problemas logísticos que necesitaban ser neutralizados de la forma más eficiente posible, preferentemente sin desperdiciar vidas americanas en asaltos frontales innecesarios. La teniente Grace Montgomery trabajaba 3 pisos abajo, en una sala sin ventanas donde el único sonido constante era el tic-tac de las máquinas de escribir y el zumbido de equipos de radio. Ella y su equipo de criptoanalistas dedicaban 16 horas diarias a descifrar comunicaciones japonesas, un trabajo tedioso que ocasionalmente producía pepitas de oro estratégico. Recientemente habían identificado patrones en los pedidos de suministros provenientes de guarniciones aisladas, medicamentos, munición, comida enlatada. Los números revelaban no solo lo que necesitaban, sino cuánto estaban desesperados. Montgomery se dio cuenta de que algunos puestos ya solicitaban raciones de emergencia 3 veces consecutivas, una señal clara de que los convoyes no estaban llegando. Compiló esos datos en informes que subían a Whittaker
y de ahí a los escalones superiores que decidían qué islas atacar y cuáles simplemente observar mientras morían de inanición logística. La guerra se estaba ganando en salas como esa, donde el arma más letal era la comprensión de las cadenas de suministro enemigas. El jefe de oficiales de primera clase, Elias Carter, no lidiaba con códigos ni estrategia de alto nivel, sino con la cruda realidad de la construcción de infraestructura militar en playas hostiles. Él comandaba equipos de construcción naval que desembarcaban en islas recién capturadas y en cuestión de semanas transformaban arrecifes de coral en pistas de aterrizaje funcionales. Carter supervisaba la descarga de toneladas de equipo pesado, el nivelado de terreno irregular y el pavimentado improvisado con chapas de acero perforado que permitían el despegue de bombarderos pesados. Su trabajo era testimonio del poder industrial americano. La capacidad de diseñar no solo fuerza militar, sino infraestructura completa a través de miles de kilómetros de océano abierto. Mientras los oficiales japoneses creían que la voluntad y el coraje definirían la guerra, Carter encarnaba la verdad opuesta. Quien controlara las herramientas y los materiales controlaría el Pacífico. Y en ese momento, con cada nueva pista construida, el cerco logístico al imperio japonés se cerraba un grado más, silencioso e inexorable como la marea subiendo. Masao Fujinami desembarcó en su nueva posición, una isla cuyo nombre apenas podía pronunciar, bajo un cielo incendiado por el atardecer. La guarnición consistía en 800 hombres, 3 cañones costeros de calibre medio y suministros que, según el manifiesto oficial, durarían 4 meses. Fujinami era demasiado realista para confiar en manifiestos y ordenó inmediatamente un inventario completo. Lo que descubrió fue menos reconfortante. 2 semanas de raciones completas, seguidas de 2 meses de raciones reducidas si no llegaba ningún convoy. Preguntó al oficial que dejaba el puesto cuándo había sido la última entrega de suministros. La respuesta vino acompañada de una mirada evasiva. Hace 6 semanas. Fujinami sintió el peso del aislamiento por primera vez. No como un concepto abstracto, sino como una realidad física que podía contarse en latas de comida y cajas de munición. El olor a moho ya impregnaba los almacenes subterráneos excavados en la roca volcánica, señal de que la humedad tropical corroía incluso el metal de las conservas. Las primeras semanas transcurrieron en una rutina tensa pero previsible. Entrenamientos de artillería, patrullas costeras, mantenimiento de equipos. Fujinami estableció turnos de observación rigurosos y mantuvo a los hombres ocupados con tareas que evitaran pensar demasiado sobre la situación estratégica general. Pero la realidad se imponía a través de detalles imposibles de ignorar. Ningún avión japonés sobrevolaba la isla desde hacía 12 días, y los horarios programados de transmisiones de radio con el comando regional comenzaban a mostrar fallos. Primero fue una transmisión perdida, luego 2 consecutivas, hasta que el silencio en la radio se volvió más común que los mensajes recibidos. Los operadores revisaban obsesivamente los equipos, cambiaban válvulas, ajustaban frecuencias, pero el problema no estaba en los aparatos. Estaba en el hecho de que al otro lado quizás ya no había nadie transmitiendo. Fujinami ordenó que mantuvieran intentos regulares de contacto, pero prohibió las discusiones públicas sobre las fallas de comunicación, temiendo que el pánico se extendiera más rápido que cualquier enfermedad tropical. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia, el comandante Whitaker observaba fotografías de reconocimiento aéreo de esa misma isla. Las imágenes mostraban posiciones de artillería bien camufladas, trincheras defensivas competentemente construidas y una guarnición que, según los cálculos de inteligencia, estaba en plena capacidad operativa. Whitaker marcó la isla con un círculo amarillo en su mapa, ni rojo de prioridad máxima, ni verde de neutralizada, sino amarillo de observación continua. La decisión ya había sido tomada en escalones superiores. Esa posición no justificaba un asalto anfibio. Sería aislada, bombardeada ocasionalmente para impedir el uso de la pista improvisada y dejada pudrirse. 2 submarinos americanos patrullaban las rutas de aproximación y cualquier intento japonés de reabastecer la guarnición sería interceptado antes de llegar a medio camino. Whitaker redactó órdenes operacionales para vuelos de reconocimiento semanales y bombardeos mensuales, solo lo suficiente para mantener a los defensores a la defensiva sin gastar recursos preciosos. Era guerra de contador, no de general, y estaba funcionando perfectamente. Grace Montgomery identificó la isla de Fujinami en sus análisis cuando interceptó una transmisión desesperada pidiendo confirmación de rutas de suministro. El mensaje había sido enviado 3 veces consecutivas, señal clara de que no recibían respuesta. Cruzó esta información con datos de movimientos navales japoneses y concluyó que ningún convoy había sido despachado para ese sector desde hacía 2 meses. Montgomery compiló un informe indicando que la guarnición probablemente estaba operando con reservas críticas y que dentro de 60 a 90 días enfrentaría un colapso operativo por inanición.
incluso sin intervención militar directa. El informe subió a Whitaker, quien lo anexó a los archivos de inteligencia con una anotación. Confirma estrategia actual. Mantener observación. La eficiencia burocrática de ese proceso era aterradora en su frialdad. Hombres siendo condenados a una muerte lenta a través de memorandos mecanografiados y estampados en triplicado. Montgomery a veces se preguntaba si los oficiales japoneses comprendían que estaban siendo vencidos no por batallas, sino por hojas de cálculo logísticas cuidadosamente mantenidas en oficinas refrigeradas a miles de kilómetros de cualquier frente de combate. Mientras tanto, Elias Carter supervisaba la construcción de una nueva pista avanzada, esta vez en un atolón conquistado 3 semanas antes. Sus equipos trabajaban bajo el sol abrasador, operando excavadoras y rodillos compactadores que habían sido desembarcados directamente de barcos de carga especializados. En 10 días transformaron una playa desierta en un aeródromo funcional, completo con depósitos de combustible subterráneos, torres de control improvisadas y posiciones antiaéreas. Desde la nueva pista, los bombarderos B-24 Liberator podían alcanzar objetivos que antes estaban fuera de su radio de acción, incluida la isla donde Fujinami observaba el cielo vacío y se preguntaba cuándo llegaría el próximo convoy. Carter no sabía nada sobre Fujinami, ni Fujinami sobre Carter, pero sus destinos estaban conectados por la lógica implacable de la guerra industrial moderna. Uno construía los medios de aislamiento mientras el otro sufría sus consecuencias. La guerra no se estaba decidiendo por coraje o disciplina, sino por la capacidad de mover toneladas de concreto, acero y combustible a través de océanos enteros, y luego mantener esas líneas de suministro funcionando indefinidamente. El almirante Takeda recibió el primer informe alarmante en una mañana nublada, cuando la humedad tropical hacía el aire casi sólido dentro de la sala de operaciones. 3 guarniciones habían fallado en responder a las transmisiones regulares de verificación, y los reconocimientos aéreos indicaban la presencia de barcos americanos cruzando libremente rutas que, teóricamente, deberían estar bajo control japonés. Ordenó que patrullas de largo alcance investigaran, pero solo 2 de los 5 aviones designados regresaron, y los pilotos informaron cielos llenos de cazas enemigos operando desde bases que no deberían existir. Takeda extendió fotografías aéreas recientes sobre la mesa y se dio cuenta, con creciente incredulidad, de que los americanos habían construido aeródromos completos en islas que hasta recientemente eran poco más que bancos de arena. La velocidad de esa construcción desafiaba todo lo que él conocía sobre logística militar. ¿Cómo era posible levantar infraestructura tan rápidamente en entornos tan hostiles? La textura de las fotografías era granulada, pero lo suficientemente nítida para mostrar pistas pavimentadas, hangares montados y filas organizadas de aeronaves. Takeda sintió algo que jamás admitiría públicamente: miedo. Las reuniones de Estado Mayor se volvieron progresivamente más tensas a medida que la realidad se imponía sobre la doctrina. Oficiales que antes hablaban con confianza sobre contraofensivas, ahora discutían en tonos bajos sobre la consolidación de perímetros defensivos y la priorización de posiciones estratégicamente viables. El término viable comenzó a aparecer con más frecuencia, un eufemismo para admitir que muchas guarniciones estaban siendo abandonadas a su suerte. Takeda resistió a esa lógica tanto como pudo, insistiendo que toda posición imperial debería ser defendida hasta el último hombre. Pero los números eran implacables. La Armada Imperial había perdido tantos barcos de transporte que ya no podía mantener todas las rutas de suministro simultáneamente. Había que tomar decisiones, y esas decisiones significaban condenar a miles de hombres leales al aislamiento y eventual destrucción. El olor a papel quemado comenzó a impregnar el complejo de mando mientras documentos considerados demasiado sensibles eran destruidos preventivamente. Preparación tácita para una eventual evacuación que nadie se atrevía a mencionar explícitamente. En la isla de Fujinami, el racionamiento comenzó en la 6ª semana. Redujo las raciones diarias en un 30%, justificando la medida como una precaución temporal hasta la llegada del próximo convoy. Pero por dentro, Fujinami sabía que ningún convoy llegaría. Las transmisiones de radio habían cesado completamente, y los intentos de establecer contactos solo resultaban en estática vacía. Observaba a sus hombres perder peso gradualmente, los uniformes quedando progresivamente más holgados en cuerpos que comenzaban a consumir sus propias reservas de grasa. Las enfermedades tropicales se volvieron más frecuentes: malaria, disentería, infecciones de piel que en circunstancias normales serían tratadas fácilmente, pero que ahora amenazaban con volverse fatales por la falta de medicamentos adecuados. Fujinami mantenía un diario privado donde registraba bajas no por combate, sino por desnutrición y enfermedad, números que subían inexorablemente mientras el perímetro defensivo permanecía intacto. La guerra estaba matando a sus hombres sin siquiera la dignidad del enfrentamiento directo, y no podía hacer absolutamente nada para impedirlo.
3 meses después de asumir el mando, Masao Fujinami contabilizaba 143 muertos, ninguno de ellos por acción enemiga directa. Malaria, disentería, beriberi y simple inanición habían diezmado casi el 20% de su fuerza. Los hombres restantes mantenían disciplina externa, pero Fujinami veía la desesperación en los ojos hundidos, en la lentitud de los movimientos, en el silencio que había reemplazado las conversaciones habituales. Él mismo había perdido 12 kilos y sus manos temblaban levemente al sostener los binoculares durante las vigilias nocturnas. La isla se había convertido en una prisión perfectamente eficaz, no cercada por rejas, sino por miles de kilómetros de océano controlado por el enemigo. Barcos americanos cruzaban el horizonte ocasionalmente, tan distantes que eran solo manchas grises, pero lo suficientemente cerca como para dejar claro que cualquier intento de fuga sería interceptado antes de llegar a la costa. Fujinami a veces se preguntaba si no habría sido más honorable haber muerto en una batalla abierta que marchitarse lentamente en ese olvido estratégico calculado. El último bombardeo aéreo ocurrió una tarde sin nubes, cuando 6 bombarderos B-24 sobrevolaron la isla en formación perfecta y dejaron caer sus cargas sobre las posiciones de artillería. Las bombas destruyeron uno de los 3 cañones y dañaron depósitos que ya estaban prácticamente vacíos. El ataque duró menos de 10 minutos y los aviones desaparecieron en el horizonte antes de que fuera posible cualquier respuesta efectiva. Fujinami comprendió el mensaje implícito. El enemigo podía destruirlos completamente en cualquier momento, pero elegía no hacerlo. Dejarlos vivos pero impotentes era más ventajoso estratégicamente que desperdiciar recursos en un asalto total. Esa percepción fue más humillante que cualquier derrota en el campo de batalla. No eran una amenaza suficiente para justificar una destrucción completa, solo una molestia menor que merecía atención ocasional. El olor a explosivos quemados permaneció en el aire durante horas después del ataque, recordatorio amargo de que estaban completamente a merced de un enemigo que ni siquiera los consideraba prioridad. El almirante Takeda, confrontado con informes similares de decenas de guarniciones aisladas, finalmente aceptó lo que tanto había resistido admitir. La estrategia americana no era cobardía, sino un brillante brutalismo. Al evitar los costosos asaltos frontales y enfocarse en el control de rutas marítimas y aéreas, los aliados habían transformado el Pacífico en un gigantesco tablero de ajedrez donde las posiciones japonesas se volvían progresivamente irrelevantes. Takeda estudió mapas actualizados y vio con dolorosa claridad cómo el perímetro defensivo imperial se había encogido, no a través de batallas perdidas, sino a través del aislamiento sistemático. Islas que antes eran bases avanzadas ahora eran solo puntos rojos en mapas, guarniciones que seguían existiendo solo porque aún no se habían muerto por completo. Redactó órdenes tratando de concentrar recursos en las posiciones aún viables, pero sabía que era demasiado tarde. La máquina logística aliada operaba a una escala que desafiaba la respuesta japonesa. Por cada barco perdido, los americanos botaban 3 nuevos al mar. Por cada pista destruida, construían 2 de reemplazo. La guerra industrial se revelaba decisiva, y Japón estaba en el lado equivocado de la ecuación industrial. El comandante Whitaker recibió la medalla de mérito por excelencia operacional, reconocimiento de que su meticulosa coordinación de las operaciones de neutralización selectiva aceleró significativamente el colapso de la capacidad japonesa de resistencia organizada. Aceptó la condecoración con cortesía formal pero sin entusiasmo particular. Para Whitaker, eso era simplemente un trabajo bien hecho, una aplicación competente de principios logísticos a problemas militares. Durante la breve ceremonia, pensó en las fotografías de reconocimiento que cruzaban su mesa diariamente, mostrando islas donde los hombres morían lentamente mientras esperaban refuerzos que nunca llegarían. Whitaker no sentía culpa ni satisfacción particular con ese destino. Solo sentía la confirmación de que la guerra moderna era fundamentalmente diferente de cualquier conflicto anterior. Ya no era un choque de voluntades, sino una gestión de sistemas complejos de suministro, transporte y comunicación. Quien dominara estos sistemas dominaría los océanos y eventualmente el mundo. Grace Montgomery fue promovida y transferida a un nuevo puesto, trabajando directamente con los planificadores de operaciones futuras. Sus análisis de los patrones de comunicación enemiga habían probado un valor estratégico invaluable, revelando no solo las intenciones japonesas, sino su creciente incapacidad para ejecutar esas intenciones por falta de medios materiales. En su última semana en la antigua función, organizó sus archivos y se encontró con pilas de transcripciones interceptadas, pedidos desesperados de suministros, informes de bajas crecientes, súplicas por instrucciones que nunca recibían respuestas. Montgomery cerró el último archivo y lo encerró en la caja fuerte, un gesto mecánico que permitía separar el contenido humano de esos mensajes de la necesidad profesional de tratarlos como simples datos.
Antes de salir, miró por última vez la sala sin ventanas donde pasó tanto tiempo descifrando secretos enemigos y se permitió un único momento de reflexión sobre el hecho de que estaba ayudando a ganar una guerra matando hombres a través de hojas de cálculo y reportes. Un arma tan letal como cualquier bomba, pero infinitamente más impersonal. 6 meses después del inicio del aislamiento, la guarnición de Fujinami se había transformado en un colectivo de espectros ambulantes. 420 hombres seguían vivos, pero vivos se había convertido en un término técnicamente correcto pero existencialmente cuestionable. Se movían con lentitud de sonámbulos, ejecutando rutinas militares por puro reflejo condicionado mientras sus cuerpos consumían músculos y órganos internos en un intento desesperado por mantener funciones vitales básicas. Fujinami ordenó que mantuvieran las posiciones defensivas operativas, sabiendo que era un ejercicio fútil pero necesario para preservar algún vestigio de propósito. Sin propósito, sin enemigo visible contra quien luchar, los hombres simplemente se rendirían y el colapso sería completo. El olor a muerte impregnaba la isla ahora, no muerte súbita de batalla, sino deterioro lento de cuerpos que se pudrían mientras aún respiraban. Fujinami mantenía el diario actualizado, registrando cada baja con una caligrafía que se volvía progresivamente más temblorosa a medida que sus propias fuerzas fallaban. Una mañana, uno de los vigías avistó humo en el horizonte y la alarma fue dada con entusiasmo patético. Fujinami tomó los binoculares con manos que apenas podían sostener el peso del equipo y enfocó la distante columna de humo negro. Por un momento se permitió una esperanza irracional. Tal vez era el convoy finalmente llegando. Tal vez el comando no los había abandonado por completo. Pero a medida que el barco se acercaba, la silueta se volvió inconfundible. Un destructor americano, cruzando tranquilamente las aguas territoriales japonesas como si fueran propiedad privada. El barco ni siquiera alteró su curso al pasar por la isla, simplemente continuó su patrullaje regular con total indiferencia. Fujinami bajó los binoculares y despidió a los hombres que habían corrido a las posiciones de artillería. No había munición suficiente para desperdiciar en objetivos que estaban fuera de alcance efectivo, y aunque la hubiera, un solo cañón dañado no representaba una amenaza para un barco de guerra moderno. Eran irrelevantes, y el enemigo ni siquiera se molestaba en fingir lo contrario. El almirante Takeda fue llamado a Tokio para una reunión de emergencia del alto mando naval. El viaje fue una pesadilla logística. Ya no había vuelos directos seguros, y tuvo que viajar por rutas circulares usando pequeñas embarcaciones que navegaban solo de noche para evitar patrullas aéreas aliadas. Cuando finalmente llegó a la capital, encontró una atmósfera de negación colectiva que rozaba el surrealismo. Oficiales superiores discutían grandes contraofensivas mientras los mapas en la pared mostraban claramente que el perímetro defensivo imperial se había encogido a una fracción de su extensión original. Takeda presentó un informe detallado sobre la situación real. Guarniciones aisladas, líneas de suministro colapsadas, imposibilidad de mantener posiciones externas sin control marítimo. Sus palabras fueron recibidas con un silencio incómodo, seguido de discusiones que ignoraban completamente los puntos planteados. Fue en ese momento cuando Takeda comprendió la verdad final. El alto mando no tenía solución, solo rituales burocráticos que mantenían la ilusión de control mientras la realidad se desintegraba a su alrededor. El aire acondicionado de la sala de reuniones zumbaba monótonamente, un sonido artificial que contrastaba grotescamente con el conocimiento de que miles de hombres morían lentamente en islas olvidadas mientras oficiales en uniformes impecables debatían estrategias fantasiosas. Fujinami hizo su última entrada en el diario con letra casi ilegible, la mano temblando tanto que las palabras parecían arrastrarse por la página como insectos moribundos. Registró 287 muertos, 133 sobrevivientes en condiciones críticas, ninguna perspectiva de rescate o reabastecimiento. La disciplina militar se había derrumbado 3 semanas antes, cuando un intento de motín fue contenido solo porque los amotinados estaban físicamente incapaces de realizar cualquier acción efectiva. Ahora los hombres simplemente esperaban acostados en sus posiciones mientras la vida se desvanecía gradualmente. Algunos habían muerto durmiendo, una transición tan suave que los camaradas tardaron horas en darse cuenta de que no solo estaban descansando. Fujinami escribió que mantendría el protocolo hasta el final, que no traicionaría el juramento al emperador, incluso si el emperador los había olvidado completamente. Pero en el fondo, en el rincón de su conciencia que apenas se atrevía a examinar, sabía que continuar viviendo allí era menos lealtad que simple incapacidad de hacer otra cosa. La textura del papel del diario estaba húmeda por la humedad tropical y tal vez por las lágrimas que no tenía fuerzas para derramar.
Un hidroavión de reconocimiento americano sobrevoló la isla a baja altitud, fotografiando las posiciones defensivas sin encontrar reacción alguna. El piloto informó ausencia total de movimiento, ningún disparo de artillería, ningún signo de actividad militar organizada. Las fotografías revelaron estructuras intactas pero abandonadas, trincheras vacías, cañones apuntando al cielo pero sin tripulaciones visibles. El informe fue archivado con la anotación: posición neutralizada por aislamiento. No se requiere acción adicional. Esa isla, que 6 meses antes se consideraba una base fortificada significativa, ahora era solo un punto irrelevante en un mapa cada vez más dominado por marcas aliadas. El hidroavión siguió hacia el siguiente objetivo de reconocimiento, y el piloto ya había olvidado esa isla específica antes de aterrizar de vuelta en su base. Así es como guarniciones enteras desaparecían de la guerra, no en explosiones dramáticas o batallas épicas, sino en informes administrativos mecanografiados y archivados, muertes burocratizadas de tal manera que dejaban de tener significado humano reconocible. Takeda regresó a Rabaul solo para descubrir que se habían emitido órdenes de evacuación parcial durante su ausencia. La base que comandaba, antes considerada una fortaleza inexpugnable, sería reducida a una guarnición mínima mientras se concentraban los recursos en posiciones más cercanas al territorio metropolitano japonés. Protestó formalmente. Argumentó que abandonar Rabaul significaba perder cualquier capacidad de proyección de poder en el Pacífico Sur, pero sus argumentos fueron recibidos con la paciencia cansada de superiores que ya habían tomado decisiones irreversibles. Takeda comprendió entonces que ya no estaba comandando una base operativa, sino administrando una retirada lenta y ordenada, tratando de preservar la dignidad institucional mientras el imperio se desmoronaba a su alrededor. Caminó por los pasillos de la base sintiendo el peso de cada decisión equivocada, cada subestimación del enemigo, cada momento de arrogancia que había contribuido a ese desastre. El olor de los documentos siendo quemados volvió, más intenso ahora, preparación para una evacuación que todos sabían que era irreversible. Takeda se había reído cuando supo de la estrategia de salto de islas, y ahora esa risa resonaba en su memoria como una burla a su propio fracaso estratégico catastrófico. Grace Montgomery, en su nuevo puesto, comenzó a trabajar en análisis post-conflicto, estudiando cómo el colapso logístico japonés podría informar estrategias futuras. Volvió a revisar años de interceptaciones e identificó un patrón claro. Japón había perdido la guerra en el momento en que perdió la capacidad de mantener líneas de suministro, y eso ocurrió mucho antes de que se libraran batallas decisivas. Las guarniciones aisladas eran el síntoma, no la causa. El problema fundamental era la imposibilidad industrial de competir con la capacidad productiva aliada. Montgomery compiló estos conocimientos en un informe clasificado que circularía por décadas en círculos de planificación militar. Un estudio definitivo sobre cómo la guerra moderna dependía más de fábricas y barcos de carga que de soldados y armamentos. Incluyó una sección específica sobre los aspectos psicológicos del aislamiento prolongado, basada en el análisis de transmisiones interceptadas de guarniciones en colapso. Era un trabajo académico excepcional, pero a veces tarde en la noche, Montgomery se preguntaba si debería sentir algo más allá de interés intelectual por el sufrimiento humano que sus datos representaban. La respuesta nunca llegaba y eventualmente dejó de preguntarse. El comandante Whitaker fue promovido a capitán y designado para liderar la planificación de operaciones en el Teatro del Pacífico Central. Su éxito en la coordinación de neutralizaciones selectivas se convirtió en el modelo para campañas futuras, no solo contra Japón, sino como doctrina general aplicable a cualquier conflicto donde el control logístico fuera viable. Whitaker dio conferencias en academias militares explicando con precisión matemática cómo transformar la geografía en un arma, cómo usar el tiempo y la distancia para matar más eficazmente que los explosivos. Oficiales más jóvenes tomaban notas frenéticamente, absorbiendo lecciones que redefinirían la guerra naval para las futuras generaciones. Durante una de esas conferencias, alguien preguntó sobre el destino de las guarniciones aisladas, si existían registros de lo que les había sucedido a esos hombres. Whitaker respondió que algunas fueron finalmente capturadas cuando terminó la guerra. Otras simplemente desaparecieron, presumiblemente extintas por inanición y enfermedad. Dijo esto con el tono neutral de un profesor discutiendo datos históricos, y la audiencia aceptó con la misma neutralidad. Nadie mencionó que esos datos representaban miles de muertes lentas y agonizantes que podrían haberse evitado con asaltos rápidos y misericordiosos, pero que fueron deliberadamente prolongadas porque era estratégicamente más eficiente dejarlos morir solos. La guerra terminó en agosto de 1945, pero llevó meses adicionales para que equipos de búsqueda localizaran y documentaran todas las guarniciones aisladas. Fujinami fue encontrado muerto en su puesto de mando,
cuerpo momificado por el calor tropical, diario a su lado con la última entrada fechada 7 meses antes. De las 800 personas originalmente bajo su mando, 147 sobrevivientes fueron rescatados, espectros ambulantes que apenas podían comprender que la guerra había terminado. Fueron repatriados, tratados en hospitales militares y finalmente devueltos a una sociedad japonesa que prefería no escuchar historias sobre cómo habían sido olvidados mientras luchaban lealmente hasta el colapso físico completo. Fujinami recibió póstumamente una condecoración por devoción ejemplar al deber, honor que su viuda aceptó en una breve ceremonia donde nadie mencionó las circunstancias reales de su muerte. Su diario fue archivado en un depósito militar, un documento demasiado perturbador para un análisis público. Testimonio de que honor y lealtad a veces significaban simplemente morir lentamente en un lugar olvidado mientras comandantes distantes tomaban decisiones basadas en tablas de eficiencia logística. El almirante Takeda sobrevivió a la guerra y enfrentó tribunales por crímenes de guerra, no por atrocidades, sino por incompetencia estratégica que costó decenas de miles de vidas. Testificó sobre decisiones tomadas y no tomadas, sobre órdenes emitidas cuando ya era demasiado tarde, sobre reuniones en las que se ignoró la realidad a favor de fantasías doctrinales. Takeda admitió que subestimó profundamente la capacidad industrial americana y la efectividad de las estrategias no convencionales. Cuando se le preguntó específicamente sobre su reacción inicial a la estrategia de salto de islas, confirmó que se había reído, que consideró cobardía lo que en realidad era un brillante y brutalismo estratégico. La transcripción de su testimonio se convirtió en un texto estudiado en academias militares a nivel mundial, el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia cultural y la rigidez doctrinal pueden cegar a los comandantes frente a realidades operacionales evidentes. Takeda fue sentenciado a 10 años de prisión, pero fue liberado después de 4 por problemas de salud. Pasó los años restantes escribiendo memorias que nadie quiso publicar, muriendo oscuro y ampliamente olvidado, sombra del oficial confiado que alguna vez comandó la fortaleza considerada inexpugnable. Grace Montgomery dejó el servicio militar en 1946 y regresó a la vida civil, pero descubrió que era imposible desconectar la mentalidad analítica que había desarrollado durante años descifrando comunicaciones enemigas. Trabajó brevemente en el sector privado, luego enseñó matemáticas en una pequeña universidad, pero nunca mencionó su trabajo de guerra. Solo una vez, décadas después, durante una cena con colegas académicos, alguien mencionó casualmente Pearl Harbor y Montgomery comentó que la guerra no se había ganado en batallas navales, sino en salas sin ventanas donde las personas traducían desesperación enemiga en informes mecanografiados. El comentario fue recibido con un silencio desconcertado y nunca más volvió a mencionar el tema. En sus últimos años, Montgomery ocasionalmente se despertaba por la noche pensando en los mensajes interceptados, en las voces distorsionadas por códigos y frecuencias de radio pidiendo ayuda que ella sabía que no llegaría. Ella había ayudado a ganar la guerra exterminando enemigos a través de la información, un método tan eficaz como cualquier arma física, pero que dejaba cicatrices invisibles diferentes de las heridas del combate convencional. El comandante, luego capitán, luego almirante, Samuel Whitaker se convirtió en una figura legendaria en círculos de planificación estratégica naval. Sus metodologías de neutralización logística fueron codificadas en doctrina oficial, estudiadas y replicadas en conflictos posteriores. Whitaker se retiró con honores completos, recibió innumerables condecoraciones y escribió el libro definitivo sobre operaciones anfibias en el Pacífico que se convirtió en texto estándar en academias militares. El libro dedicaba 2 capítulos a la estrategia de aislamiento selectivo, explicando con claridad matemática cómo el costo-beneficio de evitar los asaltos frontales justificaba moralmente dejar que las guarniciones enemigas se desvanecieran. Argumentaba que salvar vidas aliadas mediante métodos logísticos era un imperativo ético superior a minimizar el sufrimiento enemigo, una posición que pocos se atrevían a cuestionar públicamente. Whitaker murió respetado y celebrado, nunca demostrando públicamente ninguna duda sobre las decisiones estratégicas que condenaron a miles a muertes particularmente crueles. Si hubo dudas privadas, las llevó a su tumba, manteniendo hasta el final la convicción de que la eficiencia operativa era la máxima virtud en un contexto militar. El suboficial Elias Carter regresó a casa y usó su experiencia en construcción naval para fundar una empresa de ingeniería civil que prosperó en el auge económico posterior a la guerra. Rara vez hablaba sobre su servicio militar, prefiriendo centrarse en el presente y el futuro, pero mantenía en su oficina una fotografía enmarcada que lo mostraba al lado de una excavadora en alguna playa tropical y ocasionalmente los clientes preguntaban sobre la imagen. Carter explicaba brevemente que había construido aeródromos durante la guerra,
que era un trabajo duro pero importante, y cambiaba de tema. Lo que no mencionaba era que esos aeródromos eran armas tan letales como los bombarderos que despegaban. De ellos, que cada pista pavimentada representaba más islas aisladas, más guarniciones sin suministros, más hombres muriendo lentamente mientras esperaban un rescate imposible. Carter probablemente no pensaba en esos términos. Para él, construcción era construcción, un problema técnico resuelto con competencia profesional. Pero objetivamente, él había sido el arquitecto del cerco que estranguló a todo un imperio, y sus máquinas de construcción civil habían matado con eficiencia que ningún cañón jamás podría igualar. Años después, cuando los nietos preguntaban qué había hecho en la guerra, Carter respondía simplemente: construí cosas. Era la verdad técnica que omitía un significado más profundo, como muchas verdades sobre ese conflicto. Vencimos, no porque fuéramos más valientes, sino porque fuimos más pacientes. Dejamos que la geografía y el tiempo lucharan por nosotros, y ellos demostraron ser aliados más confiables que cualquier ejército. Fragmento no atribuido del informe clasificado del Alto Comando Aliado del Pacífico 1945.